En noviembre de 1944, el cabo William E. Lawson estaba en una trinchera enlodada en Peleliu cuando recibió la noticia que lo cambiaría todo. Su hermano menor, James, había sido asesinado por un francotirador japonés en Saipán, pero el ejército tenía un problema grave. Los rifles de infantería no podían alcanzar a los tiradores enemigos escondidos en las copas de los árboles. Lawson hizo algo que violaba todas las normas de los marines. Lo que sucedió en las semanas siguientes revolucionaría completamente la doctrina de contrafrancotiradores en el Pacífico. La muerte de James no fue rápida. Sangró durante 43 minutos mientras sus compañeros de pelotón intentaban localizarlo en la maleza densa. El francotirador japonés había disparado desde una posición elevada a casi 400 metros de distancia, una distancia imposible para los rifles M1 Garand que portaba la infantería. Cuando finalmente encontraron a James, sus ojos aún estaban abiertos, fijos en el dosel de la selva desde donde había venido el disparo. El médico le dijo a William que James pasó sus últimos minutos conscientes mirando el lugar desde donde había sido abatido, sabiendo que nadie podría responder al fuego. William Lawson no era un francotirador entrenado, era un operador de radio, pero creció cazando venados en las montañas de Virginia Occidental con su padre y James. No tenían dinero para rifles caros, usaban una vieja Winchester de cerrojo que el abuelo había comprado por catálogo en los años 1920. William conocía ese rifle mejor de lo que conocía cualquier equipo militar, y sabía exactamente lo que necesitaba hacer. En las islas del Pacífico, entre 1943 y 1945, los francotiradores japoneses se habían convertido en la amenaza más psicológicamente devastadora para las tropas americanas. No cazaban solo objetivos de alto valor, cazaban a cualquiera: médicos, operadores de radio, cocineros. La estrategia era simple y brutal: crear un miedo constante y paralizante. Nadie estaba a salvo. Un soldado podía estar comiendo raciones en su trinchera y al segundo siguiente tener la parte posterior del cráneo arrancada por una bala proveniente de una palmera a 300 metros de distancia. El problema táctico era frustrante. Los rifles de infantería estándar americanos eran excelentes para combate a distancia media, pero completamente inadecuados para duelos de precisión a larga distancia. Los francotiradores japoneses usaban rifles Arisaka tipo 97 con miras telescópicas, disparando desde posiciones cuidadosamente preparadas en las copas de los árboles. Tenían alcance, precisión y, más importante, paciencia. Podían permanecer inmóviles durante horas, esperando el momento perfecto, y cuando disparaban, generalmente era un disparo, una muerte. La respuesta oficial del comando americano era enviar equipos de supresión con ametralladoras para saturar las áreas sospechosas con fuego automático. Era ineficiente, desperdiciaba munición valiosa y rara vez funcionaba. Los francotiradores japoneses simplemente cambiaban de posición y continuaban cazando. William Lawson sabía que solo había una solución real: cazar a los cazadores, uno por uno, con el mismo método frío y calculado que ellos usaban. 3 días después de recibir la noticia sobre James, Lawson escribió una carta a su madre en Huntington. No mencionó la muerte de su hermano. En cambio, le pidió que fuera al ático, encontrara el viejo rifle Winchester del abuelo y se lo enviara al Pacífico. Inventó una historia sobre querer cazar jabalíes salvajes durante el tiempo libre. Su madre, que no sabía que James estaba muerto, encontró la solicitud extraña, pero obedeció. 6 semanas después, en enero de 1945, un paquete marrón llegó para el cabo Lawson. Cuando abrió la caja frente a su unidad, las risas comenzaron de inmediato. El rifle Winchester modelo 1895 parecía una reliquia de museo al lado de los M1 Garands relucientes y bien lubricados. El acabado estaba desgastado. La culata tenía arañazos profundos de décadas de uso. Peor aún, la mira de hierro estaba ligeramente torcida, resultado de una caída que el abuelo de William había sufrido en 1932. Técnicamente, el rifle estaba roto. Nadie en su sano juicio
Usaría un arma con mira desalineada para tiro de precisión. El sargento Douglas McKinney, líder del pelotón de Lawson, sostuvo el rifle y negó con la cabeza. «Lawson, esto es una chatarra. No vas a acertarle a nada más que a tu propio pie con este cacharro». Otros soldados se burlaban de William por querer atacar a los japoneses con una reliquia de museo. Un cabo llamado Peters sugirió que Lawson debería usar el rifle como bate de béisbol, porque tendría más utilidad de esa forma. Pero William Lawson no se preocupaba por las risas. Conocía ese rifle. Conocía la curvatura exacta de la culata que se ajustaba a su hombro. Conocía la presión precisa necesaria en el gatillo antes del disparo. Conocía el retroceso, el sonido, hasta el olor de la pólvora quemada de esa arma específica. Y más importante, había aprendido a compensar la mira torcida. Desde los 13 años de edad, William ajustaba su puntería 3 grados hacia la izquierda siempre que usaba ese rifle. Era automático, instintivo, parte de la memoria muscular desarrollada a lo largo de cientos de cacerías con James en las montañas. Había otro detalle que nadie en la unidad entendía. La Winchester 1895 disparaba munición. 30-40 Krag, un cartucho más antiguo, pero con balística superior para tiro de larga distancia en comparación con el 30-06 del M1 Garand. El proyectil tenía una trayectoria más plana y mantenía velocidad mejor a distancias superiores a 300 metros. Lawson había traído 120 cartuchos que su madre encontró almacenados en el ático. Munición de antes de la guerra. Fabricación de calidad superior. Durante las 2 semanas siguientes, Lawson pasó cada minuto libre practicando. No en el campo de tiro oficial, donde sería ridiculizado abiertamente, sino en un claro aislado cerca de la costa norte de Peleliu. Instaló blancos improvisados a 200, 300 y 400 metros, latas de ración, cascos japoneses dañados, pedazos de madera marcados con carbón, y disparó. Repetidamente, metódicamente, calculando el viento, la humedad, la distancia, ajustando para la mira torcida, grabando cada variable en la memoria. En el 10º día de práctica, algo extraordinario sucedió. El capitán Robert Hendricks, oficial de reconocimiento de la compañía, estaba observando desde lejos con binoculares. Vio a Lawson acertar 9 de 10 blancos a 350 metros, una distancia donde hasta francotiradores de élite entrenados luchaban por mantener precisión consistente. Hendricks bajó hasta el claro y pidió examinar el rifle. Cuando vio la mira torcida, quedó genuinamente confundido. ¿Cómo demonios estás acertando algo con esa mira desalineada? Lawson le explicó cómo compensaba. 3 grados hacia la izquierda, siempre. Era automático. Hendricks se quedó callado un largo momento. Luego dijo algo que lo cambiaría todo. «Lawson, tenemos un problema grave con francotiradores japoneses en la zona norte. Ya hemos perdido 17 hombres en 3 semanas. Si realmente puedes usar esto, tengo un trabajo para ti». Esa noche, Lawson limpió el rifle Winchester por 10ª vez. Se sentó en su trinchera, sosteniendo el arma con la que había cazado con James desde la infancia. El metal frío, el peso familiar. Pensó en su hermano sangrando en el matorral de Saipan, mirando hacia el dosel de la selva, sabiendo que nadie podría alcanzar al francotirador que lo había matado. Lawson hizo una promesa silenciosa. Cada francotirador japonés que abatiera sería por James. Cada disparo sería justicia atrasada. Al amanecer, Lawson se reunió con el capitán Hendricks y 2 exploradores. Tenían información de inteligencia sobre un área con actividad de francotiradores al noreste del perímetro. Al menos 3, posiblemente 5 francotiradores operando en un radio de 800 metros. Hendricks fue directo al grano. «Lawson, no puedo autorizar esto oficialmente. No eres un francotirador entrenado. Ese rifle no es equipo reglamentario. Si algo sale mal, esto recae sobre mí y sobre ti. Pero si logras eliminar a esos bastardos, te garantizo que tendrás apoyo». Lawson solo asintió. Verificó el rifle una última vez. Cargó 5 cartuchos, 30-40 Krag en el cargador.
Ajustó la mochila con munición extra, binoculares capturados a los japoneses y provisiones para 2 días. Los exploradores lo llevarían hasta la línea del frente, pero después de eso estaría solo, cazando, exactamente como lo hacían los francotiradores japoneses, pero con una diferencia fundamental. William Lawson conocía ese rifle roto mejor de lo que se conocía a sí mismo. A las 6 de la mañana partieron. La selva engulló al pequeño grupo en minutos. El aire estaba denso, húmedo, sofocante. Lawson sentía el peso del rifle Winchester contra el hombro. No era solo un arma, era la conexión con James, con las montañas de Virginia Occidental, con cada cacería que hicieron juntos. Y ahora, mientras avanzaba por la selva hostil de Peleliu, Lawson sabía exactamente qué estaba cazando. Después de 6 horas de movimiento cauteloso, los exploradores se detuvieron. Uno de ellos señaló hacia una elevación cubierta de vegetación densa a 400 metros al norte. «Ahí», susurró. «3 de nuestros hombres fueron asesinados en esa área ayer. El francotirador está en algún lugar de esos árboles». Lawson tomó los binoculares y estudió el terreno. Vio lo que buscaba, una posición elevada natural con visión clara de los senderos que las patrullas americanas usaban. Perfecto para un francotirador. Pero había un problema. Para tener una línea de tiro limpia, Lawson necesitaría posicionarse en un área expuesta. Si el francotirador japonés lo veía primero, estaría muerto. Era exactamente el tipo de situación que había matado a James. Un duelo de paciencia y precisión donde el primer error sería el último. Lawson verificó el rifle una vez más. La mira torcida, la culata rayada, el metal desgastado. Todos a su alrededor habían llamado a ese rifle inútil, roto, una broma. Lawson se posicionó detrás de una palmera caída, estableciendo su punto de tiro. Tenía visión parcial de la elevación sospechosa. Ahora comenzaba la parte más difícil: esperar. Los francotiradores japoneses eran maestros de la paciencia. Podían permanecer completamente inmóviles durante horas, esperando que el enemigo cometiera un error. Lawson sabía que necesitaría ser aún más paciente, más disciplinado, más letal. Ajustó su posición asegurando que el cañón del rifle estuviera a la sombra para evitar reflejos que delataran su ubicación. Controló la respiración, ralentizó el ritmo cardíaco y esperó. En las montañas de Virginia Occidental, su padre siempre decía: «La caza no se trata de disparar, se trata de esperar el momento exacto». Lawson había aprendido esa lección cazando venados con James. Ahora la aplicaría contra el hombre que mató a su hermano, o al menos contra hombres exactamente como él. A las 4 de la tarde, Lawson vio el primer movimiento, sutil, casi imperceptible. Una rama se balanceó levemente en una palmera a 370 metros de distancia. No había viento suficiente para causar ese movimiento. Lawson enfocó los binoculares. Tomó 3 minutos, pero finalmente vio una forma humana parcialmente camuflada, amarrada al tronco del árbol en una posición elevada. El francotirador japonés. Lawson bajó los binoculares lentamente. Posicionó el rifle Winchester. Miró a través de la mira de hierro torcida. Compensación: 3 grados a la izquierda. Distancia: 370 metros. Viento: brisa ligera del sureste. Humedad: alta. Hizo los cálculos que había practicado cientos de veces. Controló la respiración. El mundo alrededor desapareció. Existía solamente el objetivo, el rifle y el espacio entre ellos. La cabeza del primer tirador japonés aparece por apenas 3 segundos. 3 segundos de exposición a través de una abertura que no pasa de 20 centímetros. Lawson deja de respirar. El dedo ya está posicionado. La presión es gradual, constante, imperceptible. El disparo rompe el silencio. El cuerpo desaparece de la posición. Silencio absoluto por 30 segundos. Ningún movimiento, ninguna represalia. Después, voces confusas en japonés. Gritos. Movimiento frenético en la trinchera enemiga. El primer nombre es eliminado de la lista mental de Lawson. No celebra,
Simplemente registra el ajuste que debe hacer compensando la deformación del cañón, anota mentalmente la trayectoria correcta y comienza a buscar al siguiente. El rifle que todos dijeron ser inútil acaba de probar lo contrario, pero Lawson sabe que un disparo certero puede ser casualidad. Dos ya comienzan a formar patrón, y los patrones construyen reputación. 20 minutos después, identifica al segundo tirador, posicionado a 400 metros a la izquierda, protegido por sacos de arena colocados con precisión militar perfecta. El problema es la exposición. Para alcanzar ese objetivo, Lawson necesita moverse. Y movimiento significa riesgo. Espera, observa, estudia los patrones de patrulla, identifica una ventana de 12 segundos entre verificaciones. Se mueve en 8. Reposiciona, estabiliza, alinea. El segundo tirador verifica su propio sector de fuego, completamente inconsciente de que se ha convertido en objetivo. El disparo es aún más preciso que el primero. El cuerpo cae hacia atrás, invisible para cualquier observador casual, pero perfectamente visible a través de la mira de Lawson. 2 en menos de 1 hora. Por la noche, ya en el campamento, comienzan los murmullos. Soldados que estaban cerca de la posición de Lawson empiezan a darse cuenta. 2 francotiradores japoneses que aterrorizaban ese sector simplemente dejaron de disparar. «Fue ese loco con el rifle torcido», comenta alguien. «Imposible», responde otro. «Ese rifle ni siquiera debería funcionar». Pero funcionó, y al día siguiente volvería a funcionar. El tercer objetivo es diferente, más cauteloso. Se mueve en intervalos irregulares, nunca expone la misma silueta 2 veces. Cambia de posición después de cada disparo. Lawson pasa 4 horas observándolo. Memoriza cada movimiento, cada patrón, cada pequeño hábito que el tirador cree aleatorio pero no lo es. Porque los humanos no son aleatorios. Los humanos son patrones disfrazados de caos. Y Lawson identifica el patrón. El tirador japonés tiene un tic. Después de cada reposicionamiento, realiza un barrido visual de izquierda a derecha, siempre. Y durante ese barrido, por una fracción de segundo, la cabeza se queda quieta. Es esa fracción lo que Lawson espera. Cuando llega, el disparo ya está en el aire. El tercer tirador es eliminado mentalmente. 3 disparos en 2 días. Ahora los oficiales comienzan a fijarse. Un capitán se acerca a Lawson, examina el rifle con escepticismo. ¿Es cierto que estás usando esto? Sí, señor. ¿Y funciona? Los japoneses que dejaron de disparar sugieren que sí. El capitán niega con la cabeza incredulidad. Entonces continúa. Autorización tácita, reconocimiento implícito. Suficiente para que Lawson siga operando por su cuenta. El cuarto objetivo es eliminado al día siguiente. Un disparo a través de vegetación densa, calculando refracción de luz y desvío de trayectoria causado por ramas intermedias. Matemática aplicada a la letalidad. 4 en 3 días. Ahora no son solo murmullos, son conversaciones directas. Los soldados señalan a Lawson cuando pasa. Ese es, dicen. Pero mientras la reputación crece entre los estadounidenses, algo mucho más peligroso sucede del lado japonés. Los francotiradores restantes perciben el patrón. Sus compañeros están muriendo, no por artillería aleatoria, no por fuego de supresión, por tiros únicos, precisos, calculados. Hay un cazador entre ellos, y ese cazador usa un arma que, teóricamente, ni siquiera debería funcionar. El quinto objetivo revela el cambio táctico. Cuando Lawson se posiciona, algo es diferente. El tirador japonés ya no sigue los patrones anteriores, opera consciente de la amenaza. Se mueve poco, se expone mínimamente, usa espejos improvisados para verificar sectores sin exponerse. Adaptación bajo presión. Lawson sonríe. Finalmente, un desafío real. Cambia de estrategia. En lugar de esperar a que se exponga, crea la ilusión de oportunidad. Posiciona un casco levemente expuesto, simulando un error. El tirador japonés muerde, se reposiciona para el ángulo, y en ese movimiento de 2 segundos, Lawson tiene su oportunidad. El disparo es instantáneo,
5, pero el precio es alto. Lawson debe exponerse casi 4 segundos, tiempo suficiente para que cualquier contrafrancotirador competente lo localice. Se reposiciona al instante, 30 metros a la derecha, protegido por vegetación fresca. 3 minutos después, su posición anterior recibe mortero. El mensaje es claro. Los japoneses saben que hay un cazador, y le están cazando a él. Los francotiradores 6 y 7 caen en un único día, pero cada disparo requiere táctica cada vez más sofisticada. El sexto lo obliga a posicionarse en un árbol, 15 metros de altura, ángulo que ningún contrafrancotirador esperaría. El séptimo requiere disparar durante una ráfaga de viento calculada, usando la distorsión sonora para ocultar el origen. Cada victoria es más complicada, cada disparo más riesgoso, pero el rifle funciona. Contra toda probabilidad, contra toda expectativa, aquel cañón deformado sigue entregando muerte con precisión. Lawson ha descubierto el secreto. No funciona a pesar de la deformación, funciona por ella. La curva específica del cañón modifica la rotación del proyectil de forma sutil que, bien compensada, produce trayectorias impredecibles, un defecto convertido en ventaja táctica, física convertida en supervivencia. El octavo objetivo es el más complicado hasta ahora, un tirador veterano, atrincherado en estructura fortificada, operando con disciplina absoluta, sin patrones, sin exposiciones innecesarias, sin fallos evidentes. Lawson pasa 2 días enteros solo observando, no dispara, no se mueve, solo mira, y en el tercer día encuentra la debilidad. El tirador japonés tiene un ritual. Cada mañana, exactamente a las 6:20, revisa su rifle, y durante esa revisión, por exactamente 5 segundos, su cabeza queda expuesta contra el cielo naciente. 5 segundos. Una única ventana en 24 horas. Lawson espera. A las 6:19 ya está posicionado. Respiración controlada. Dedo en gatillo. Mira alineada en la trayectoria. 6:20. La silueta aparece. El disparo es perfecto. 8 francotiradores eliminados. Pero al revisar el área con binoculares después de confirmar, Lawson ve algo que hiela su sangre. 3 posiciones más. 3 francotiradores que aún no había detectado. Y estos no son soldados comunes promocionados a francotiradores por necesidad táctica. Posiciones construidas con sofisticación profesional. Camuflaje especialista. Ángulos de tiro calculados con precisión ingenieril. Estos son los verdaderos depredadores. Los 8 anteriores eran la primera línea. Competentes, pero convencionales. Estos 3 son distintos. Élite, entrenados, letales. Y ahora que Lawson ha eliminado a sus compañeros, estos 3 saben exactamente quién es, dónde opera y cómo piensa. La cacería acaba de cambiar completamente. Porque ahora no es Lawson cazando francotiradores solos. Ahora son 4 depredadores de élite, vigilándose mutuamente, esperando el mínimo error que convertirá al cazador en presa. Y Lawson sostiene un rifle que todos aún creen debería ser inútil. La pregunta es, ¿será suficiente ese rifle roto contra los mejores tiradores que el imperio japonés posicionó en este sector? La respuesta está en los próximos 3 enfrentamientos finales. Los 3 francotiradores restantes no eran soldados comunes intentando suerte con un rifle de precisión. Eran los mejores, asesinos de élite que habían sobrevivido semanas de combate intenso, aprendiendo de cada error de sus compañeros caídos. Y ahora sabían exactamente quién era Lawson. Conocían el rifle extraño, conocían los ángulos imposibles y lo cazaban con la misma intensidad. El comando comenzó a entender que algo extraordinario estaba pasando. 8 francotiradores enemigos, confirmados muertos por un único marine, con un rifle que ellos habían ridiculizado. Las bajas del batallón bajaron drásticamente. Posiciones mortales de repente se volvieron seguras. Y todos los reportes señalaban un nombre: William Lawson, el tipo del rifle enviado por correo. Pero Lawson no pensaba en reconocimiento. Pensaba en 3 objetivos restantes, 3 hombres que representaban el desafío final, la prueba definitiva de que no tuvo suerte.
de que el sistema que creó, la técnica que desarrolló, el rifle que todos despreciaban, eran realmente superiores. El noveno objetivo aparece de forma inesperada, no en un árbol, no en estructura elevada, sino enterrado. El tirador creó posición semisubterránea con apenas una pequeña abertura casi invisible. Era genial. Era innovador. Habría funcionado contra cualquier otro marine en la isla. Pero Lawson no buscaba francotiradores en árboles. Buscaba anomalías, pequeñas perturbaciones del entorno. Y notó algo que otros no verían. El patrón de vegetación alrededor de un punto estaba ligeramente diferente. Como si el suelo hubiera sido removido recientemente y luego camuflado. Observó aquella área 3 horas, sin moverse, sin hacer ruido, solo esperando un error, un momento de descuido. Y cuando el tirador finalmente ajustó su posición, apenas 1 centímetro, apenas suficiente para reposicionar el rifle, Lawson vio el reflejo, un único disparo. A través de una abertura que la mayoría consideraría imposible. La bala recorrió exactamente el trayecto calculado, penetró la abertura y encontró su objetivo. 9. Y ahora Lawson había probado que podía adaptar tácticas a cualquier situación. Cualquier innovación que el enemigo intentara, él podría contraatacar. El 10º objetivo fue distinto. Fue cuando Lawson reveló la capacidad secreta de su Winchester que nadie, ni sus compañeros marines, había entendido realmente. Durante días, otros francotiradores preguntaban cómo hacía disparos tan precisos en condiciones tan adversas. Cómo el rifle mantenía precisión en ángulos imposibles. Y Lawson siempre respondía vagamente, porque no quería que el comando supiera. No quería que oficiales que se burlaron intenten confiscarlo para análisis técnico. Pero ahora, contra el 10º objetivo, necesitó usarlo todo. El tirador enemigo estaba posicionado donde exigía disparo a través de vegetación densa, viento cruzado significativo, ángulo descendente pronunciado. Un tiro que manuales clasificarían como no recomendado. Un tiro que requeriría compensación compleja con cualquier rifle estándar. Lawson ajustó el Winchester de forma aparentemente imposible, porque había perfeccionado su sistema de mira en cientos de horas. No permanentemente, no visiblemente, pero de forma que permitía compensaciones que rifles estándar simplemente no podían hacer, y desarrolló un sistema de cálculo mental que convertía condiciones adversas en ventajas. El disparo fue perfecto, tan perfecto que marines cercanos dejaron lo que hacían y miraron hacia Lawson, porque no era posible. Nadie hace ese tiro, nadie compensa todas esas variables simultáneamente, pero Lawson lo hizo. 10 francotiradores enemigos muertos, y el rifle roto se convirtió en leyenda. Y entonces llegó el 11º, el último, el francotirador final entre Lawson y venganza completa. Este no intentó esconderse en árboles, no intentó posiciones semisubterráneas, no intentó tácticas nuevas, porque observó a Lawson eliminar a los demás, estudió cada muerte y llegó a conclusión aterradora. No hay posición segura, no hay técnica que funcione. William Lawson se convirtió en fuerza de la naturaleza. Entonces hizo lo único posible. Intentó cazar a Lawson primero, invirtió completamente el juego, abandonó la defensa y atacó. Fue la decisión más valiente y fatal que pudo tomar, porque Lawson no esperaba pasivamente, anticipaba. Pasó días estudiando no dónde estaban los francotiradores, sino cómo pensaban, cómo decidían, y sabía que eventualmente uno intentaría exactamente esto. El enfrentamiento final ocurrió en un claro pequeño, rodeado de vegetación densa. 2 francotiradores de élite, 2 hombres que dominaron el arte de matar a distancia, pero solo uno entendía realmente transformar desventajas en victorias. Lawson vio el movimiento primero. Solo un temblor en la vegetación, solo una perturbación que indicaba a alguien moviéndose deliberadamente. No dudó, no calculó, no pensó, porque ensayó este momento 1000 veces mentalmente. Un único disparo, a través de la vegetación, a través de la distancia, a través de todas las probabilidades,
Y el silencio que siguió fue diferente. No era silencio tenso de espera, era silencio de cumplimiento, de misión completada, de 11 francotiradores eliminados por un único marine con un rifle que todos despreciaban. Lawson permanece inmóvil 20 minutos más, porque incluso ahora, con certeza de victoria, no toma atajos, no asume nada. Solo cuando tiene certeza absoluta de que no hay amenazas, se mueve. Cuando vuelve a las líneas americanas, los otros marines ya saben. La noticia se esparció. El último francotirador está muerto. Las posiciones que eran zonas de muerte ahora son seguras. Y el hombre responsable camina hacia ellos con un Winchester que parece completamente ordinario. Pero no lo era. Nunca lo fue. El comando convoca a Lawson 3 días después. Y esta vez no hay burla, no hay escepticismo, solo reconocimiento. Reconocimiento de que un marín logró algo que creían imposible. Cambió el equilibrio táctico de un sector entero. Probó que soluciones no convencionales, aplicadas con inteligencia y disciplina absoluta, superan equipo superior y entrenamiento establecido. 11 francotiradores confirmados eliminados. 0 bajas estadounidenses por francotiradores en ese sector desde que Lawson comenzó. Los números hablan por sí solos, pero quizás el reconocimiento más significativo vino de los francotiradores enemigos. Después de la guerra, cuando analizaron registros japoneses, descubrieron que crearon un nombre específico para Lawson, un término que se traducía aproximadamente como el fantasma con el rifle roto. Emitieron órdenes para evitar ciertas áreas. Cambiaron tácticas enteras por causa de un único marine. ¿Y el rifle? Aquel Winchester enviado por correo que oficiales habían ridiculizado, se convirtió en objeto de estudio. Analistas militares querían entender cómo superó rifles militares en combate real. Querían replicar las modificaciones de Lawson. Querían convertir sus innovaciones en doctrina oficial, pero Lawson siempre rechazó, porque no se trataba del rifle. Nunca fue del rifle. Se trataba de entender que las limitaciones son frecuentemente ilusiones, que imposible es solo palabra que la gente usa cuando no quiere pensar diferente, que un hombre con herramientas inferiores y técnica superior siempre vence a uno con herramientas superiores y técnica mediocre. Su cacería en el Pacífico cambió cómo militares alrededor del mundo pensaban sobre francotiradores. Cambió doctrinas, cambió entrenamientos, cambió comprensión fundamental de que un soldado determinado con herramientas no convencionales podría lograr. Pero para Lawson, el reconocimiento más importante vino del lugar más silencioso. Vino cuando finalmente procesó todo, cuando se permitió recordar al hermano perdido, al joven que nunca volvería a casa, y se dio cuenta de que, de forma retorcida y violenta que solo la guerra crea, honró aquella memoria, garantizó que la muerte de James no fuera en vano, protegió a otros hermanos, otros hijos, otras familias de sentir el mismo dolor. 11 francotiradores enemigos, 11 amenazas eliminadas, 11 razones por las que otros marines volvieron a casa cuando podrían no haber vuelto. Esta es la historia que la historia militar raramente cuenta completa. La historia de cómo soluciones no convencionales, aplicadas con inteligencia implacable y disciplina absoluta, cambian resultados. De cómo subestimar herramientas o personas por prejuicios puede ser fatal. De cómo un hombre con rifle roto supera francotiradores de élite con equipo superior simplemente porque estaba dispuesto a pensar diferente. La lección de William Lawson no es sobre rifles, no es sobre tácticas específicas, es sobre mentalidad, sobre rechazar limitaciones que otros imponen, sobre transformar cada desventaja en ventaja, sobre entender que la victoria no viene de tener mejores herramientas, sino de usar cualquier herramienta de la mejor forma posible. Y cuando enfrentes tu propio desafío imposible, tu propio momento donde todos dicen que tus herramientas no son suficientemente buenas, recuerda al marine con rifle enviado por correo que cazó 11 francotiradores de élite. Recuerda que él probó algo fundamental. No son las herramientas las que determinan resultado. Es el pensamiento detrás de ellas.
Si esta historia de triunfo contra probabilidades resonó contigo, si quieres conocer más historias de personas que rechazaron limitaciones y transformaron desventajas en victorias extraordinarias, suscríbete al canal, porque tenemos decenas de historias así esperando ser contadas. Historias que prueban que lo imposible es solo perspectiva. Lawson volvió de la guerra, vivió vida larga y nunca más tocó un Winchester después de que terminó. No necesitaba, ya había probado lo que necesitaba. Ya había honrado a quien debía, ya había cambiado lo que necesitaba. Y en algún lugar del Pacífico, aún hay veteranos que recuerdan el silencio cuando el último francotirador cayó. El silencio de amenaza eliminada, de venganza completada, de hermano honrado de la única forma que la guerra permite. 11 disparos, 11 objetivos, una lección que dura para siempre.